Bienvenidos a este nuevo encuentro de nuestro taller de crecimiento espiritual. Gracias a todos los que están del otro lado compartiendo esto, que lo disfruten y que pueda ser un tiempo de mucho provecho para cada uno de ustedes. Hoy vamos a ver el capítulo 5, así que espero que estén preparadas, que tengan su material, que tengan el cuaderno, lapicera. Paren este video las veces que sea necesario para poder entender, volver a escuchar si hay algo que no estás comprendiendo del todo. Esta es la manera de estudiar, es una manera de tomarnos el tiempo para reflexionar. Y si hay alguna pregunta, alguna cosa que no te parezca de alguna manera, bueno, podemos comunicarnos, podemos compartir juntas también. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos guíe. Querido Dios, te damos gracias. Gracias porque vos preparás los tiempos para nosotras y porque nos ayudás cada vez que buscamos, Señor, tu presencia y buscamos aprender más de vos. Te ruego, Señor, que nos guíes en esta hora y que este tiempo que vamos a compartir juntas sea un tiempo de mucho provecho para todas. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por tu presencia. Oramos en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Vamos a ver el capítulo 5 de nuestro libro, Avanzando hacia la madurez espiritual. Su autor, el escritor, pastor Neil Anderson, y escritor de muchos otros libros más que te los recomiendo absolutamente. Vamos a hablar del capítulo 5. En este caso vamos a estar trabajando sobre la batalla que se libra en nuestra mente y esa capacidad que tenemos todas de poder discernir, darnos cuenta, tomar riendas y autoridad sobre nuestras vidas y buscar lo mejor para nosotras. Lo mejor es siempre estar lo más cerquita del corazón de Dios, porque allí es donde encontramos nuestra paz, nuestra seguridad. Por eso esto de tomar autoridad, esto de poder detenernos a pensar, nos ayuda a poder ver, bueno, cómo voy a decidir de aquí en adelante. Vamos a ver, tenemos un pasaje, 2 Corintios, capítulo 10, versículo 5, que dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Derribando argumentos que son aquellos que hemos recibido en nuestro convivir con las personas, hemos aprendido metodologías. Nosotros nos enseñamos unos a otros, influimos unos a otros. Hay influencias positivas, influencias negativas, pero todo el tiempo estamos siendo marcados, tentados o motivados a copiar un modelo. Bueno, podés copiarlo o no copiarlo, podés tomar algunas cosas y otras dejarla. Esta sería la mejor idea. Pero ¿qué hacemos cuando somos criados en un entorno familiar donde se hace, se dice, se practica, se acostumbra determinadas cosas? Bueno, las copiamos y muchas veces las hemos internalizado de tal manera que no nos damos cuenta. Por eso, en algún momento de nuestras vidas, esto se convierte en argumentos. ¿Por qué hago esto o aquello? ¿Por qué lo hago de esta manera o de otra? Bueno, porque mis padres lo hacían así, porque mi familia, mis abuelos, las personas con las que yo convivía lo hacían de esta manera, pero no siempre lo podemos reflexionar de esta forma. Entonces, simplemente decimos que esto lo hacemos por esto o por aquello.
Resulta que son todos modelos aprendidos, son estructuras que tomamos de otras personas, pero no las podemos ver, entonces creemos que son nuestras, las tomamos así, las apropiamos por supuesto y ahora sí son mías y las uso y argumento. ¿Por qué me enojo de esta manera? ¿Por qué me quejo? ¿Por qué exijo? ¿Por qué fallo? Bueno, por esto, porque ustedes, por aquello, por argumento. Bueno, todos esos argumentos hay que derribarlos. Todo argumento hay que derribarlos y empezar a construir cosas nuevas a partir de encontrarnos con Dios. Ahora vamos a ver algunas cositas que tienen que ver con eso. Toda altivez, volvemos a decir una y otra vez que ni el orgullo, ni la prepotencia, ni el autoritarismo, ni la manera agresiva, ni la altivez, tienen que ver con Dios. Dios me pide derribar argumentos antiguos, cosas viejas que traes, estructuras mentales que vos tenés, derribalas. Me dice que deje toda altivez, todo orgullo, toda prepotencia, todo autoritarismo, que lo deje, porque eso no tiene nada que ver con Dios, ni con el Evangelio, ni con la manera que tiene Dios de tratarnos a nosotros y que Él sueña que nosotros nos tratemos entre nosotros. Por eso todo eso hay que derribarlo, porque dice que eso se levanta en contra del conocimiento de Dios. Cuanto más argumentos, cuanto más altivez, más orgullo, más prepotencia, más autoritarismo, más lejos de Dios estoy. Menos conocimiento de Dios tengo, porque yo conozco un Dios de amor, de poder, de misericordia, de ternura, que se siente por nosotros, tiene preocupación por nuestras vidas, se ocupa de nuestras vidas, no un Dios altivo, un Dios que inventa cosas y argumenta, ¿no? Ese no es el Dios que tenemos. Por eso la Biblia dice, todo eso a derribarlo. ¿Por qué? Porque se levanta en contra del conocimiento de Dios. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Todo eso que pienso, todo eso que traigo, todo eso que tengo, lo derribo y construyo cosas nuevas en base a las verdades de Dios. Por eso, ya lo dijimos otras veces, estamos sacando mentiras que el diablo puso en nuestro corazón y en nuestra mente para poner verdades y principios de Dios. Ahora, los derribo. Dejo el orgullo, dejo la altivez, dejo la prepotencia, me acerco al conocimiento de Dios y aún así tengo que llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. ¿Qué significa esto? Que busquemos que lo que vivimos, decimos, pensamos, sentimos, sea coherente con el sentir de Jesucristo, con el corazón de Jesús, con el Espíritu de Dios. Tiene que haber una coherencia, tiene que estar sujeto, tiene que haber una unidad ahí, en aquello que siento, pienso, hago, digo, argumento, mis estructuras, todo tiene que estar lo más armonizadamente posible con el corazón de Jesús. Y ahora vamos a ir viendo otras cosas. El conflicto más intenso que hace impacto en nuestra madurez y en nuestra libertad, se da justamente en nuestra mente. ¿Por qué vivimos esclavos? Por nuestras estructuras mentales. ¿Por qué vivimos enfermos? Por nuestras estructuras mentales que nos hacen vivir de determinada manera que está más cerca de la enfermedad que de la salud. Vivir por fe a la manera de Dios versus vivir a mi manera siguiendo los impulsos de este mundo, sus argumentos y todo lo que aprendí de él, la carne y el diablo. Muy bien, vamos a ver algunas cosas juntas. A modo de repaso, estuvimos viendo en los capítulos anteriores que nosotras tenemos la responsabilidad de crecer.
Tenemos la responsabilidad de buscar de Dios, la necesidad de caminar con Él. ¿Recuerdan el primer encuentro? Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Estén firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres. O sea que hay una actitud, una voluntad que yo tengo que predisponer para seguir creciendo. Después vimos que somos hijas de Dios, esa es nuestra identidad y por lo tanto no dudemos, no somos visita, no somos extranjeros, somos hijos, somos de la familia de Dios. Dios nos adoptó para que podamos vivir dentro de su familia espiritual, que es la iglesia, y también dentro de su familia mundial, universal, donde nosotros gozamos de los privilegios de ser hija. Bueno, vivir según el modelo espiritual. Vimos en el encuentro pasado esto de ser cristianos carnales, espirituales. ¿Cómo es esto? ¿Se puede? Claro que se puede. De hecho, en nuestra propia vida ocurre. Lo importante es que nos detectemos, que podemos pensar lo que estamos haciendo y decidir qué quiero ser, un cristiano espiritual. Entonces tengo que dejar las cosas de la carne y empezar a vivir en las cosas del espíritu. Más cerca de Dios, mejor estoy, vivo mejor. Bueno, y en el último encuentro vimos que vivir más cerca de Dios para poder cambiar nuestra mente y tener una nueva vida. Conocer más de Dios, estar más cerca de su propósito, encontrarme con su palabra, ahí me da seguridad, me da paz. ¿Se acuerdan? Puedo disfrutar verdaderamente de la vida, hay felicidad, hay satisfacción, hay realización, hay significación. En Dios yo encuentro todo esto para mi vida. Repasen los encuentros anteriores, si no los tomaste, tomalos, para que puedas ir entendiendo en una construcción lógica qué es lo que estamos hablando aquí. Y bueno, y hoy vamos a ver que Dios nos da victoria, en Cristo tenemos la victoria. El secreto será proteger mi mente porque mis pensamientos son los que dirigen mi vida. Mis pensamientos son los que dirigen mi vida. ¿Por qué? Porque pienso, luego siento y después hago. Todo lo que entra en mi mente, el alimento que ustedes están recibiendo y que entra en la mente, por eso es tan importante cuidarnos lo que vemos en la tele, estar atentos con las personas que hablamos y de las que recibimos influencia, porque todo lo que entra aquí luego va a mi corazón y a mis sentimientos y a mis emociones y después actúo en función al alimento que recibí. Por eso es tan importante cuidar nuestra mente. Y hoy que vamos a descubrir que en nuestra mente se libran las batallas más importantes de tu vida, bueno, con más razón hay que cuidar nuestra mente. Hay algo interesante, una pregunta aquí, dice, ¿cuántos son los cristianos, como un ejemplo que el autor está dando ahí, que luchan calladamente con pensamientos de hostilidad, de rabia, de enojo, de duda, de miedo, mientras se preguntan qué hay de malo en ellos? Hay muchos cristianos, muchas mujeres que hoy están batallando dentro de su corazón, sintiéndose inadecuadas, teniendo mucha bronca, mucho rencor, mucho odio, mucho enojo, muchas dudas. Bueno, muchas veces venimos así y nos sentamos en las iglesias, en las congregaciones venimos y nos sentamos y escuchamos la palabra y tratamos de que esa palabra haga algo entre tantas cosas que yo tengo en mi corazón. Bueno, Dios lo hace y de hecho en este momento Dios está trabajando en tu vida, porque si en tu corazón hay hostilidad,
hay agresión, hay violencia, hay enojo, hay bronca. Bueno, Dios quiere mostrarte que podés ser libre de todo eso y podés vivir una vida nueva y diferente. ¿Por qué los cristianos somos tan renuentes a admitir que tenemos malos pensamientos, ideas carnales? Pensamos y meditamos en cosas feas. ¿Ocurre esto? Bueno, puede ocurrirte, puede ocurrirnos, ocurre. ¿Qué tenemos que hacer? Como decía el pasaje recién en 2 de Corintios, agarrar todo eso y sujetarlo al Señor. ¿Puede ocurrir? Claro que sí. Por eso Cristo murió en la cruz y por eso resucitó. Y en Él tenemos victoria para toda esta basura que traemos de nuestra vida pasada, de nuestras antiguas costumbres, de nuestra vieja manera de vivir, de nuestra cultura familiar que muchas veces no conocía a Jesús. Y bueno, y ahora nos encontramos con todo esto. Por eso, vamos a ver, vamos al paso 1. Y aquí hay algo interesante. En el paso 1 vamos a ver el plan A versus el plan B. Bueno, indudablemente te habrás dado cuenta que tiene que ver esto, ¿no es cierto? El plan A, que es esa vida con propósito alucinante y maravillosa que Dios me propone, y el plan B, aquel plan que yo tengo y que muchas veces utilizo para, bueno, lograr cosas que a mí me parecen que yo debería tener, cosas que pienso que me deberían pasar y no me pasan, y bueno, las procuro de manera humana, carnal, y es mi plan B. Vamos a ir viendo algunas cositas. Somos, el plan A para Anderson es, dice, los cristianos pueden vivir de dos maneras. Estoy en la página 51 para aquellas que están con el material. Podemos vivir a la manera de Dios, por fe, estilo de vida que llamamos plan A, que el doctor Anderson llama plan A, o podemos vivir a nuestra manera funcionando de acuerdo a nuestra limitada habilidad para pensar y razonar, estilo de vida plan B. La verdad es que así como lo dice el autor, no es nada recomendable, ¿no? Vivir bajo los parámetros de Dios, un Dios todopoderoso, omnisciente, omnipresente, algo tremendamente maravilloso y grande, a vivir bajo los planes que puedo hacer yo con una mente pequeña, limitada, temporal, y esta inhabilidad que tenemos a veces para razonar adecuadamente. Bueno, dice, la manera de pensar de Dios y la manera de pensar del hombre suelen estar en conflicto. Y esta es la vida real. Esto es lo que nos pasa a todos nosotros desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Estamos en conflicto. En conflicto en cuanto a cómo lo voy a decir, si lo digo o no lo digo, si lo hago o no lo hago, cuándo, cómo, por qué. Si está bien lo que me dijeron, si no está bien, si me lastimó, si me ofendió, ¿qué puedo hacer yo? ¿Cómo lo hago? ¿Qué hago? ¿Cómo lo digo? ¿Qué digo? Estamos continuamente en conflicto. ¿Qué decido? ¿Voy? ¿No voy? ¿Acepto? ¿No acepto? ¿Por dónde será? Bueno, esta es la idea. Por eso, cuando el salmista dice, de mañana me presentaré delante de ti, oraré y esperaré. Bueno, no en un esperar pasivo, sino en un esperar activo, con fe, creyendo que Dios nos va a contestar, creyendo que Dios va a estar atento a nuestra oración y por lo tanto, bueno, algo nos va a decir. Es importante que nosotros podamos tener en cuenta esto. Estamos en conflicto y por lo tanto necesitamos de Dios.
Somos incapaces de discernir los pensamientos de Dios por medio de un razonamiento humano. Por lo tanto, dependemos de que Él nos muestre, de que Dios se revele, de que Dios se manifieste. ¿Cómo lo hace? Bueno, por medio de la Biblia, por medio de los hermanos y hombres y mujeres que andan con Dios y que lo escuchan a Dios, por medio de las predicaciones, por medio de la alabanza, por medio del consejo de otro cristiano. Bueno, así se mueve Dios. Él te revela, te muestra, te enseña. Él quiere guiarte. Él está ocupado 24 horas por 7. ¿Para qué? Para que vos puedas descifrar y entender lo que Él sueña para tu vida. Él está absolutamente atento para que vos te enteres de qué quiere Él de tu vida. Ahora, tenemos que prestarle atención nosotros y tenemos que doblegarnos delante de Dios, porque hay cosas que vas a tener que aceptar por fe. Y aquí es donde entramos en un terreno donde vos me vas a decir, bueno, y si yo no creo esto, bueno, este es el momento de poder doblegar nuestros pensamientos y llevarlos a la cruz de Cristo. Muchas cosas no vamos a entender. Si viene hoy un bioquímico y nos empieza a explicar, un químico, un científico, y nos empieza a explicar todo esto del coronavirus, y hay cosas que vamos a entender, sí, seguramente, y algunas de ustedes van a entender más que yo algunas cosas, pero hay otras tantas cosas que van a estar como incógnitas en nuestra mente. ¿Por qué? Porque nos faltan elementos, porque no estudiamos las mismas carreras, porque no tenemos los mismos procesos de pensamiento, porque hay un montón de información que no poseemos. Bueno, por todas esas cosas yo tengo que creer lo que me están diciendo en los noticieros. Bueno, no siempre, ustedes saben que no todo lo que dicen en la televisión es verdad, pero tengo que aceptar y tengo que sujetarme muchas veces. Bueno, ¿qué voy a hacer en cuanto a Dios? ¿Qué voy a hacer en cuanto a Dios? ¿Le voy a creer? ¿Estás dispuesta a creerle? Si estás dispuesta a creerle, tu vida puede cambiar. Si estás dispuesta a creerle y a descansar en Él, tu vida puede ser totalmente diferente a lo que estás viviendo hoy. Muy bien, vamos a ver que el plan A se fortalece en tu vida cuando estás dedicado a vivir a la manera de Dios. A la manera de Dios es siempre recta, tu compromiso es obedecer a Dios, más consistente será tu vivir a su manera y madurarás más. ¿Qué significa esto? Que vamos a ser más fuertes, más seguras, más estables, emocionalmente mucho más estables y armoniosas, y vamos a ser más maduras para tomar mejores decisiones, vamos a vivir una vida recta. ¿Y cómo se logra esto? Obedeciendo a Dios. Porque en este conflicto que libramos todos los días, todas nosotras, la diferencia está cuando obedezco a Dios o cuando desobedezco. Por eso el plan A se basa en la obediencia a Dios y el plan B se basa en mi desobediencia a Dios. El plan A se basa en mi dependencia de Dios y el plan B se basa en mi independencia de Dios. Por eso aquí es donde nosotros tenemos que tomar decisiones. El plan B se vigoriza en tu vida cuando seguís pensando cosas contrarias a la palabra de Dios. Y hay cosas interesantes. Cuando nosotros somos criados en diferentes culturas, hay personas que vienen de diferentes países, incluso la cultura familiar es diferente. Traemos parámetros, conceptos, estructuras, matrices. Bueno, todo esto entra en conflicto con el Evangelio. La Biblia me habla de decir la verdad, me habla de vivir en rectitud, me habla de integridad, me habla de misericordia, de sensibilidad, me habla de detenerme para mirar al que sufre y ayudarlo, me habla de un montón de cosas que quizás nada que ver con tu formación anterior, con tu formación familiar. Por eso es importante que veamos y seamos capaces de discernir, porque tu cultura,
tus matrices están en conflicto con el plan de Dios para tu vida. Ahora, ¿cómo es la justicia para mí? ¿Qué significa sabiduría? ¿Qué es el placer? ¿Qué es el materialismo? ¿Qué es el individualismo? La vagancia, el negativismo, conceptos que pueden estar dirigiendo tu vida hoy. Por ejemplo, el materialismo, el individualismo. Decime si no entra en conflicto con la misericordia de Dios. El materialismo, el individualismo habla de cuidarme a mí misma, de proveerme a mí misma, de satisfacerme a mí misma y que los demás, bueno, hagan lo mismo para ellos mismos. Ese es el materialismo, que cada uno se salve como pueda. Y la solidaridad, la misericordia, el amor al prójimo no existen dentro de estas culturas. Por eso entran en conflicto con tu cultura. Tercer punto, acá dice, el pensar egocéntrico, que es el cristiano carnal, del plan B sigue generado por tu carne. ¿Quién alimenta el plan B? Bueno, mi carne, el enemigo que me tienta y me dice, ya oraste, pero Dios está tardando bastante, ¿no? Se está tomando su tiempo. ¿Por qué no vas vos y? ¿Por qué no llamás a? ¿Por qué no cruzás ahora y? Entonces te muestra un atajo, te muestra una opción más. Y ahí es donde estamos en problemas. 4. Los pensamientos del plan B son introducidos en tu mente por el enemigo y sus demonios. Fíjense esto, Satanás y sus demonios están activamente comprometidos en tratar de distraer tu caminar por fe, plagando tu mente con sus pensamientos e ideas. El diablo es incansable para tratar de establecer pautas de pensar negativas y mundanas en tu mente, que a su vez producirán pautas de conducta negativas y mundanas. Todo lo que pienso va a mi corazón, a mis emociones, a mis sentimientos y por lo tanto actúo en base a esto. Y entonces, ¿qué pasa? Si yo dejo lugar al enemigo, si yo abrazo mi enojo, abrazo la ira, abrazo el rencor, la bronca, el egoísmo, bueno, en mi andar y en mi vivir va a haber mentiras, pornografía, cosas sucias, y voy a alimentarme de esto. Y voy a estar alimentando la posibilidad de tomar un plan B. Voy a estar alimentando la posibilidad de poder hacer otra cosa que no sea lo que Dios me pide, pero que a mí me gusta, a mí me atrae, a mí me seduce. El enemigo conoce bastante nuestro camino. El enemigo conoce bastante nuestro camino. Él viene caminando con nosotros también desde que nacimos y por lo tanto conoce nuestras debilidades y ahí es donde nosotros tenemos que detenernos para buscar a Dios. Punto 5. Eres absolutamente todo menos impotente. En esta batalla entre el plan A y el plan B en tu vida, el creyente tiene en Cristo la opción y la autoridad para renovar su mente y no ser esclavo y no seguir, porque hay algo interesante acá. Si yo no dependo de Dios, dependo del diablo. Si yo no sigo los preceptos de Dios, sigo los preceptos del diablo. Hay alguien que me manda, alguien que me conquista mi corazón, alguien que está dirigiendo mis pasos. ¿Quién es ese alguien? Bueno, si dependo de Dios y busco a Dios, ese alguien será Dios. Pero si empiezo a ser independiente, dejar mis propios deseos, egoísmos y intereses míos, mis apuros, mis atajos, bueno, indudablemente no es que yo soy libre y estoy haciendo lo que quiero hacer, estoy haciendo lo que el enemigo quiere que yo haga. Porque ese camino es para destruirme. Vamos al punto 2, fortalezas en la mente. Acá lo vamos a hacer
lo más rapidito que podamos. El pensamiento estilo B, el plan B, se clava en nuestra mente constituyendo fortalezas contra el conocimiento de Dios y su manera para que nosotros vivamos. Las fortalezas como pautas de pensar negativas que están como grabadas a fuego en nuestras mentes, sea por repetición o por experiencias traumatizantes que ocurren una vez en la vida. Hay fortalezas que son como estructuras que se han establecido, algunas por un continuo vivir en cosas negativas, como vivir en un hogar donde había alcohólicos, violencia, delito, infidelidad, maltrato. Bueno, en todo el tiempo que yo me alimenté de esto, se han formado estructuras, fortalezas dentro de mí que me esclavizan. Ahora, estas destructivas fortalezas se instalan como resultado, dice el autor, de un número de sutiles pasos que nos van alejando del plan de Dios y nos llevan al plan B, al plan de nuestro enemigo para destruirnos. Años viviendo lo mismo, años sufriendo lo mismo, años padeciendo lo mismo, años viendo lo mismo, bueno, construyeron fortalezas en mi mente. Y así pienso, y por eso también actúo. Y aunque me convertí, aunque ahora camino con Dios en todo lo que puedo, aunque ahora veo otras cosas y otras vidas, hay cosas que están muy duras, clavadas en mi mente, que batallan todos los días y entran en conflicto con la vida que Dios te propone vivir. Por eso podemos hablar de cosas que pasaron en un momento, como accidentes, como problemas laborales que comenzaron y terminaron en poco tiempo, alguna amistad, algo temporal, algo que pasó, pero pueden haber sido cosas que se prolongaron en el tiempo. Los estímulos ambientales. Nacemos espiritualmente muertos en un mundo hostil a Dios. Por eso todo lo que aprendemos, o la mayoría de las cosas que aprendemos en nuestras familias que no han conocido el Evangelio, ellas tienen una postura contraria a Dios. Tienen una posición. No me acercan a Dios, me alejan de Dios. La idolatría, el materialismo, la seducción, los vicios, la manipulación, las maneras de resolver los conflictos, todo eso no me acerca a Dios, me aleja de Dios. Tenemos también la tentación. La esencia de toda tentación es una invitación a que busques el plan B. Fíjense, los estímulos ambientales, la televisión nos invita a hacer cualquier cosa, a vivir lejos de Dios, lo que escuchás en tus lugares de trabajo, de estudio, tu vecindario, son propuestas para que hagas el plan B, no el plan A. La seducción, la tentación es esa seducción a buscar el plan B, a vivir independientemente de Dios y satisfacer tus necesidades legítimas en el mundo, en la carne o en el diablo, en lugar de suplirlas en Cristo. Por eso necesitamos buscar a Dios en este tiempo. En tercer lugar, la consideración y la opción. En el momento en que somos tentados y tentados a una opción o conducta estilo plan B, nos ubicamos en una cornisa, en un momento para decidir, en un umbral, para tomar una decisión. Si no elegimos de inmediato seguir a Dios, estamos perdidos. Porque una vez que yo considero alguna tentación, alguna seducción, algún estímulo ambiental que quiera alejarme de Dios, yo lo considero, ¿será posible? ¿Será verdad lo que me están diciendo?
¿Esto podrá tener ¿será verdad esto y no lo que me dicen en la iglesia? Cuando yo lo considero, bueno, estoy muy en peligro. ¿Por qué? Porque una vez que para mí la tentación, ese atajo, esa seducción, esa atracción que tengo a las cosas viejas que traigo de mi familia, de mis estructuras, de mis maneras de pensar, de mis formatos psicológicos y mentales. Bueno, una vez que lo considero, es muy probable que caiga rendida y esclava a esas invitaciones y podamos rendirnos sin darnos cuenta a la mentira del diablo. Bueno, en cuarto lugar, la acción, el hábito y la fortaleza. Una opción tentadora me atrae, la considero y por lo tanto se transforma en una acción. Por ejemplo, la mentira. Cuando estamos en hogares hostiles donde no podemos decir las cosas, ¿por qué? Porque se enojan, aprendemos a mentir. Aprendo a mentir una vez, 2, 3, 4, 5, se transforma ¿en qué? En un hábito. Cuando nosotros repetimos y repetimos algo, se transforma en un hábito. Y por lo tanto, con el tiempo, eso es una fortaleza. La mentira es una fortaleza en muchas personas. ¿Por qué? Porque en un momento la mentira fue una salida, fue una salvación, fue una tabla en el medio del océano. Si yo digo la verdad, voy a tener problemas, voy a tener que decir otra cosa. Miento. Esa mentira me sirvió una vez. Bueno, si me sirvió una vez, me puede servir otra. Y vuelvo a mentir, y vuelvo a mentir, y vuelvo a mentir. Por eso, una vez que esa seducción a salvarme, esa seducción a protegerme, que no era decir la verdad como Dios me proponía en el plan A, era decir una mentira para salvarme, para protegerme, para cuidarme. Bueno, me funcionó. Esa acción, yo lo hago y lo repito y se transforma en un hábito, y ese hábito con el tiempo es una fortaleza, una estructura, un castillo. Piensen cuando hablamos de fortaleza, no en esa fuerza que decimos siempre, que tengas mucha fuerza y fortaleza de Dios para vos. No, es esa fortaleza, es ese castillo, esa fortaleza que se levanta en tu mente, donde reina el enemigo, donde él gobierna. Y eso está en tu mente. Son conceptos, son estructuras de pensamiento, son criterios y son mentiras que el diablo te hizo creer que eran cosas buenas. Por eso los estímulos ambientales, un mundo sin Cristo, me aleja de Dios. Cosas sueltas que me pueden haber pasado, personas que conocí, películas que vi, accidentes y cosas que me traumaron, bueno, generan cosas en mi mente, me impactan y por lo tanto yo armo algo y eso se afirma, se afinca, se fortalece y ahí va quedando. Si yo no lo derribo, como me decía la palabra en 2 Corintios, versículo 10, capítulo 10, 2 Corintios, capítulo 10, versículo 5, derribando. Si yo no lo derribo, se queda ahí y vivo toda mi vida cristiana con conceptos que yo traigo de mi vida anterior. Se quedan ahí. No sé qué estudiaste, no sé cómo viviste, no sé si hubo otras religiones en tu vida, pero todo eso ha dejado estructuras que necesitamos agarrar, derribar y llevarla a los pies de Cristo. Si esta acción se repite, se vuelve un hábito, por lo tanto, una estructura. La infidelidad, una fortaleza, que puede haber sido la infidelidad de tus padres y que fue una opción. Es una opción. ¿Por qué? Y papá era muy violento y mamá tuvo una aventura. Y bueno, es una opción porque, pobrecita,
Ella necesitaba a alguien que la quiera. Y entonces en mi mente es una opción y por lo tanto podrá ser una opción en tu vida también. Es la manera en la que trabaja el enemigo. Esta es la manera, dejándonos opciones mentirosas como salidas para nuestra vida. Vamos al paso 3. Estrategias para ganar la batalla. ¿Qué dice su palabra? Renovando nuestra mente. Romanos 12:2. Por lo tanto, no se conformen, renueven su mente, su manera de pensar. No se acomoden, no nos acomodemos. Podemos haber venido de familias hermosas, con hermosas maneras de vivir. Aún así, yo te invito a que puedas poner a la luz de Cristo un montón de estructuras y de cosas que hoy están en conflicto con las verdades de Dios. Por eso, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que leer la palabra, porque si no leemos la palabra, no tenemos luz para iluminar nuestras oscuridades, no tenemos luz ni nos damos cuenta de que estamos con fortalezas en nuestras mentes, que tenemos hábitos que nos hacen daño, que tenemos costumbres, que tenemos conceptos. Por ejemplo, la discriminación es un concepto que se arrastra familiarmente. Cuando nosotros hablamos de las personas y las hacemos sentir mal, es algo que traemos culturalmente, que también lo mamamos todo el tiempo, porque hablamos de la no discriminación, pero estamos todo el tiempo discriminando. Los políticos nos hablan de no discriminar y se muestran machistas, se muestran agresivos. Y decimos, bueno, ¿qué no me doy cuenta? Sí, tenemos que darnos cuenta. Cuando hay alguien hablándonos y nos está diciendo algo que suena bonito, pero que tiene un dejo de machismo, que tiene agresión, que tiene violencia, que me está haciendo, que está discriminando a los pobres, que está dejando a los ancianos afuera, que no le importa a la gente que es diferente, no te alimentes de esto, no lo recibas, date cuenta que hay cosas atrás que están en conflicto con el Evangelio, están en conflicto con el Evangelio. Entonces, si yo estoy diciendo algo, si estamos almorzando y estamos criticando a la familia Gómez, está mal. Bueno, no, pero lo que estoy diciendo es verdad, porque él está mal, porque está en conflicto con el corazón de Dios. Pero son estructuras que traemos, son conceptos. Creemos, nos vendimos nuestros propios conceptos, los compramos y los creemos y los tenemos. Por eso es tiempo de ponerlos a la luz del Evangelio. 1. Transformándose por medio de la renovación de tu mente. Romanos 12:2. Colosenses 3, 15 y 16. ¿Cómo? Llevando con la verdad de Dios su palabra. Llenándonos de la verdad de Dios, que es su palabra. ¿Cómo puedo darme cuenta que estoy equivocada? Cuando la palabra de Dios ilumina mi vida. ¿Cómo me doy cuenta cuando algo no está bien? Cuando la palabra de Dios me lo muestra. Por eso tengo que sentarme a leer su palabra, por eso tengo que exponerme a la luz de la palabra. Por eso esto de estar juntas estudiando, ¿para qué? Para que la palabra nos ilumine y nos muestre qué cambios hay que hacer en nuestras vidas. Fíjense, dice, en la medida que sigas llenando tu mente con la verdad de Dios, te estás equipando para reconocer la mentira del diablo y cautivarla. A medida que me doy cuenta, leo, escucho el corazón de Dios, veo cómo Jesús caminó sobre la tierra, lo escucho a Pablo que trata de explicarme cómo vivir el Evangelio. Y digo, bueno, esto con lo que yo hago no tiene nada que ver. ¿Cómo hago entonces? Bueno, vamos a ver. Hacemos cambios, nos detenemos, tomamos decisiones, nos comprometemos con Dios a dejar de mentir, a dejar de hacer esto, a dejar de hacer aquello. Bueno, son decisiones, es lo que estamos hablando.
Y es lo que Dios nos está pidiendo. Ahora, si no conoces la palabra de Dios, difícilmente te vas a dar cuenta de todo lo que estoy hablando. ¿Por qué? Porque si yo no me doy cuenta que discriminar a alguien que sufre, que está en la calle, que no tiene las mismas oportunidades que yo tengo, me parece bien. ¿Por qué? Yo tengo un concepto, tengo un criterio. Mis padres pensaban esto, mis profesores de la facultad pensaban esto otro acerca de esta gente, ¿eh? Así que yo también pienso lo mismo, pero eso entra en conflicto con el Evangelio. Y ahí es donde yo tengo que detenerme. Y me pregunto, ¿qué quiero hacer? ¿Quiero vivir como Dios me muestra? ¿Quiero vivir como Dios me invita? ¿O quiero hacer las cosas a mi manera? Según mis profesores, según mis padres, según mis criterios, según mi formación académica. Bueno, es tu decisión, es tu plan B. Y bueno, muchas veces hemos hecho el plan B en nuestras vidas. No una, muchísimas veces. Y seguramente podemos contar cómo nos fue. Las veces que has decidido tomar atajos. Las veces que decidiste hacer las cosas a tu manera. Las veces que decidiste decir lo que se te cruzó por la cabeza y después contame cómo fueron los resultados. Porque así no fue cuando decidimos el plan B. Pero la verdad es que tenemos libertad para vivir el plan A o el plan B. Y eso es lo maravilloso del Evangelio, que de ninguna manera nos va a apretar y nos va a decir, vos haces esto o aquello. En Cristo somos libres y donde está el Espíritu de Dios hay libertad y yo puedo tomar el camino que quiero. Dios me invita a tomar el camino que me lleva a la vida. Por eso dice, punto 2, en este paso 3, página 53, prepara tu mente para la acción. Esto significa que no nos quedemos en la imaginación de aplicar la verdad en nuestras vidas, sino que obedezcamos activamente la verdad de Dios. Te pidió que perdones, perdoná. Te pidió que restaures, restaurá. Te pidió que arregles, arreglá. Te pidió que te comprometas, Dios te está invitando a trabajar en algún ministerio, a que comprometas tu vida en alguna misión, a que apoyes a alguna persona, a que apadrines a un niño, a que apoyes los ministerios que tiene la iglesia de ayudar a la gente más necesitada. ¿Te dijo algo de esto Dios en este tiempo? Hacelo, obedece activamente la verdad de Dios. No como un concepto más, no como una filosofía más. A mí me encantan estas cosas de Dios. Son tan lindas y tan buenas. Es tan linda la gente que habla de Dios. Como una filosofía más, no te sirve. No sirve para nada. Obedece activamente las verdades de Dios. Y Dios promete bendecir tu vida también con cosas maravillosas. Pero si te imaginas obedeciendo la verdad de Dios, puede motivarte a vivir productivamente en la medida que obedeces sus verdades. Punto 3, cautiva todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Todo pensamiento negativo, toda cosa dudosa, todo pensamiento que te aleje de Dios, agárralo, llévalo a la cruz de Cristo. Ahora, hacelo. En el momento en que venga una tentación, Señor, tengo ganas de esto, Padre, ayúdame. Señor, estoy pensando en hacer esto, pero no tengo paz, no me siento bien, no estoy tranquila. Señor, mostrame. Llévalo cautivo, agárralo y ponelo a la cruz. Dios va a guiarte. Él va a mostrarte, va a confirmarte, va a manifestarse, va a revelarse, porque Él lo hace, porque Él te ama. ¿Cuáles son los estorbos que enfrentamos? Bueno, nuestro estilo de vida anterior, nuestro orgullo, nuestro egoísmo, nuestra manera inflexible de pensar, el materialismo, todo lo que vamos viendo, el feminismo en contra del varón, el machismo en contra de la mujer. Nosotros somos libres de todo eso. ¿Por qué? Porque Cristo nos hizo libres y nos mostró una nueva manera de vivir, que entra en conflicto
con mi vieja manera de vivir y aún con mi actual manera de vivir. Porque si en mi actualidad todavía tengo estas fortalezas que yo traigo de mi cultura anterior, de mi formación anterior, bueno, estoy siendo esclava de mis estructuras y no puedo vivir en libertad. ¿Qué dice el punto 4? Vuélvete en oración. No le des lugar a la mentira, decía el punto 3. Cautiva todo pensamiento. Fíjate si lo que estás pensando no es una mentira que el diablo metió en tu vieja manera de vivir. Por ejemplo, que sos una inútil, que no vas a poder estudiar, que no vas a poder hacer esto ni aquello, que nadie te va a amar. ¿De dónde salieron esas cosas? Y bueno, indudablemente del corazón del diablo, que te metió mentiras. ¿Por qué? Porque alguien alguna vez te dijo esto o aquello. Porque alguien alguna vez te hizo un comentario descalificativo o descalificador. Bueno, esto es lo que queda en nuestro corazón. Una mentira del diablo que yo la apropié, la mimé, la acuné y me la guardé para toda la vida. En cambio, Dios, ¿qué te dice? Vení que te voy a mostrar todas las mentiras que el diablo metió en tu corazón y que hoy pueden salir. Y poner esas verdades de Dios, de que somos mujeres maravillosas, útiles, importantes y que Dios tiene grandes planes para cada una de nosotras. Bueno, esta es la idea, que puedas creerlo y disfrutar de las hermosas oportunidades que Dios te va a dar en tu vida. Punto 4 y último, vuélvete a Dios en oración. Aprender a orar, aprender a clamar, aprender a decir lo que sentís delante de Dios. Como Job, cuando gritaba, cuando se enojaba, cuando le decía a Dios, yo quiero que escuches también lo que yo tengo para decir. Y ahí en ese careo con Dios, Dios lo mimó, Dios le mostró y Job entendió. Bueno, léete el libro de Job, te va a encantar. Es un poquitín largo, pero vas a poder disfrutar de algo que es también muy importante para nuestras vidas, que es aprender a orar y a hablar con Dios con todo lo que sentís, con todo lo que pensás y en las cosas y en las áreas donde necesitas que Dios ilumine tu vida. No te quedes en silencio, no te quedes en la confusión, no te arrebates, no te apures, ni te quedes en el mismo lugar. Deja que Dios te confronte, deja que Dios te sacuda y deja que entre en conflicto todo lo que traes para ponerlo en orden a la luz del Evangelio. ¿Qué dice aquí? Vuelve a Dios en oración. Cuando tu compromiso con el plan A es amenazado por el plan B, con sus pensamientos del mundo, de la carne y del diablo, llévalo a Dios en oración. La oración es la manera principal que tenemos para abrir tus pensamientos a la verdad de Dios, disolver todo ese doble andar en tu mente y dejar que la paz de Dios monte guardia en tu corazón y en tu mente. Gana la batalla por tu mente, transformando la mente, llenándola de palabra de Dios, descubriendo las mentiras del diablo. Prepárate para la acción. Me dispongo a obedecer a Dios en todo. Esto es prepararse para la acción. Es decir, Señor, voy a obedecer. Voy a obedecer. No, voy a ver si me conviene. Si tarda mucho, Dios, voy a tomar un atajo. No, me predispongo a obedecer y Dios va a bendecir tu vida. Obedezco con mi pensamiento y peso toda mentira contra toda verdad y la desecho. Renuncio a esas cosas que pensaba. No voy a pensar más así, porque la Biblia me dice otra cosa. Y oro siempre. ¿Para qué? Para que la paz de Dios, la esperanza de Dios y esa cobertura de Dios, esa protección de Dios sea una realidad en mi vida. Que el Señor te bendiga. Ahí tenés algunas tareitas para hacer. Hacela, todas las que tienen el material, hagan todo lo que puedan. Miren este video otra vez si es necesario. Siéntense, escriban, oren,
Dios quiere que crezcas espiritualmente. Dios quiere que todos sigamos avanzando a la madurez espiritual. Es nuestra tarea, es nuestra manera de decirle: Dios, te creo y sé que tu propuesta es la mejor propuesta que recibí en mi vida. Por eso, que el Señor te bendiga. Sigan buscando de Dios, sigan compartiendo la palabra con otros, sigan viviendo en el plan A, que es lo mejor que podemos hacer. El Señor te bendiga. Hasta el próximo encuentro el miércoles que viene con el capítulo 6 de este material. Hasta prontito.